Vamos a hablar de lo que es el manejo de la trombofilia en pacientes jóvenes con un enfoque de tratamiento. Para ello vamos a contextualizarnos en lo que es la trombofilia. No es el tema, hablar de definiciones, pero es muy importante el contexto, como las diversas entidades patológicas de un origen hereditario o adquiridas y cuya preferencia va a predisponer a fenómenos trombóticos tanto venosos como arteriales. Para darnos una idea de la magnitud del problema, la trombosis en general arterial y venosa, principalmente la venosa, ocasiona 600.000 pacientes al año que se hospitalizan a causa de una trombosis venosa profunda o bien un embolismo pulmonar, de los cuales un 25% de estos casos mueren dentro de los primeros 7 días derivados de complicaciones de tratamiento o bien por la magnitud de la trombosis. El 12% de los pacientes hospitalizados, alguna literatura dice que hasta un 15% de los pacientes que están hospitalizados derivados de un procedimiento quirúrgico van a desarrollar datos de un embolismo pulmonar sintomático. Es causa además de 200.000 muertes por año, en la literatura inglesa, que es, bueno, en los Estados Unidos, donde más miden estos casos. La incidencia es de un caso por cada 100.000 habitantes por año. La incidencia de trombosis venosa profunda en la población general es el 0.1%, en ancianos es el 15% y en pacientes hospitalizados se eleva hasta un 15%. La incidencia de embolismo pulmonar, la estadística cita 650.000 casos por año, 200.000 muertes de estos casos, 11% muere dentro de la primera hora, y si el diagnóstico se establece en urgencias o es el motivo de atención, 5% de estos casos mueren. Cuando se hace un diagnóstico erróneo, la mortalidad aumenta hasta un 30%. Así como está la enfermedad, la patología, el tratamiento, existen complicaciones derivadas de la misma patología, de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar. Esto nos lleva a complicaciones de un síndrome postflevítico y complicaciones post-trombosis a lo largo de años. El síndrome postflevítico, la hipotensión valvular y la hipertensión endovenosa, que se puede documentar en las primeras horas después de establecida la trombosis. En un seguimiento a 5 años de estos casos de trombosis, el 95% de los pacientes tenían ya una hipertensión venosa y el 90% de estos casos ya con datos objetivos medidos por imagen de una insuficiencia venosa. El 50% mostraba una destrucción muscular de los músculos de la pantorrilla y el 15% de estos casos en este seguimiento tenían claudicación venosa con estenosis, dolor o bien la sensación de pesantez, y el 15% de estos casos desarrollan úlceras venosas. Pero ¿qué hay en México? ¿Qué hay de publicado en México de estadística de estos casos de trombofilia o de trombosis relacionados en estos casos? Encontré en este libro del doctor Oscar Güelles, Fundamentos de Hematología, hizo una casuística y un análisis de hallazgos de mutaciones de algunos factores de coagulación y encontró los siguientes hallazgos. Igual puede ser replicado, pero es diferente de acuerdo a la población estudiada. Esta población estudiada fue en San Luis Potosí y unas poblaciones de Puebla, donde el doctor hizo el estudio y cita esta referencia con estos hallazgos. La mutación de este gen en relación a las alteraciones de la formación de la fibrina en un 67%, el síndrome de plaquetas pegajosas en un 57% de estos casos, el halotipo HR2 del gen del factor 5 del aire en un 25%, el fenotipo de la proteína C activada en un 20%, síndrome de fosfolípidos en un 15%, la mutación Leiden del gen factor 5, 13%, la mutación del gen de proteína en un 11% y la deficiencia de proteína C en un 7% y de antitrombina 2 en un caso. Esta referencia va contra la literatura en cuanto a la casuística
pero es lo que en este libro de hematología está reportado. ¿Qué factores de riesgo existen para poder desarrollar este cuadro de trombosis y a la vez predisponer a este paciente? Pueden cursar asintomáticos hasta que un evento quirúrgico traumático desencadena la activación de la trombosis. Hablando de varios factores de riesgo, la estasis venosa, la inmovilidad en aquellos pacientes hospitalizados que tienen una estancia con poca movilización por más de 4 días, ya es un factor de riesgo para trombosis venosa. Los viajes largos por tierra, hablando de 6 horas, o por aire, más de 10 horas, los cuales motivan la tromboprofilaxis farmacológica o mecánica que se pueda recomendar en este grupo de pacientes. Aquellos pacientes con secuelas neurológicas en un accidente vascular cerebral o aquellos pacientes con un trauma medular que dejó una secuela, también hay un riesgo aumentado de trombosis. O aquellos pacientes con alguna inmovilización obligada por esguince fractura en las extremidades inferiores principalmente. Aquellos estados de hipercoagulabilidad que exista ya una enfermedad subyacente que se detona por algunas situaciones, que ya tenga un antecedente de un embolismo pulmonar, pacientes con neoplasias donde han ido en aumento cada vez más, el síndrome nefrótico, enfermedades inflamatorias de origen autoinmune, los procesos infecciosos que pueden condicionar y ser un factor de riesgo y detonar la trombosis. Existen factores de riesgo inherentes a la genética de cada individuo que pueden llevarnos a la presencia de trombosis derivada de esto. La resistencia a la proteína C activada, la deficiencia de antitrombina 3, proteína C, S, el síndrome antifosfolípidos y las alteraciones del fibrinógeno, del plasminógeno, que es lo que más encontró el doctor Luis Argüelles en la población de estudio del grupo de San Luis Potosí. También aquellos pacientes que tienen una concentración de estrógenos elevada, ya sea por vía endógena o vía exógena, como es el embarazo, el periodo posparto, los primeros 3 meses, el aborto electivo espontáneo y el uso de anticonceptivos orales. Otros factores de riesgo inherentes ya a un evento de trauma o el abuso de sustancias, donde hay un daño vascular que detona este mecanismo de coagulación, el abuso de drogas, los traumas directos, los catéteres endovenosos, que es muy común dejar al paciente largo tiempo con catéter venoso central, catéter puerto o bien dispositivos de infusión que pueden condicionar o ser un factor de riesgo. La cirugía reciente y aquellos pacientes mayores de 60 años, pacientes cardiópatas o pacientes obesos también están referidos como un aumento de la trombosis. Existen estados hipercoagulables como aquellos pacientes que ya tienen una condición pretrombótica que pueden condicionar por activación de algunos factores o distintos factores de coagulación que nos pueden llevar a la formación de coágulos a nivel de la circulación venosa o arterial. Para ello, vamos a tener una alteración de laboratorio en un paciente asintomático que se va a someter a un procedimiento quirúrgico, pero que tiene alteraciones de coagulación a nivel del TP, a nivel del TPT o a nivel incluso de la coleta capilar. O aquellos pacientes con una trombosis recurrente sin un factor de riesgo reconocible en este grupo de pacientes. Para ello, estos estados hipercoagulables se van a definir como primarios y secundarios. Aquellos primarios donde van a tener una anormalidad genética de factores de coagulación por deficiencia, por hiperactividad, por falta de un factor de agregación, por falta de índice de fibrina, etc. Y aquellos casos de hipercoagulabilidad secundarios que tienen un riesgo aumentado de trombosis por el procedimiento mismo, la comorbilidad asociada a cada paciente, donde muchas veces no es clara la causa de una relación causal. Esto ya lo habíamos comentado, simplemente hago referencia a esta entidad, a la hiperhomocisteínemia, también es cada vez más frecuente debido a la posibilidad de tener acceso al recurso diagnóstico y las alteraciones del sistema de fibrinolisis, que es lo que más se ha estudiado a nivel de los laboratorios de hematología, y
la disfibrinogenemia, la deficiencia del factor 12 y el síndrome de antifofolípidos primario o secundario. Existen otras alteraciones como las neoplasias, el embarazo, el síndrome nefrótico, que van a producir alteraciones de coagulación y de la fibrinolisis, y algunas alteraciones ya de las pacientes jóvenes y no tan jóvenes, como los síndromes mieloproliferativos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, la hiperlipidemia, el paciente obeso, la diabetes mellitus y la trombocitopenia inducida por heparina, que se usa en pacientes de cirugía cardíaca o en aquellos pacientes donde se documenta un evento de trombosis y se inicia la terapia con infusión de heparina, y eso puede llevar a una trombocitopenia inducida por heparina y predisponer a más trombosis por la asociación de un complejo heparínico con el factor 4 de agregación plaquetaria, y eso aumenta 100 veces más el riesgo de ocasionar trombosis. De aquellos pacientes que ya había comentado, donde ya tienen un riesgo en cuanto a su anatomía de estasis venosa, las superficies artificiales como los catéteres, aquellos pacientes ya con un diagnóstico de vasculitis conocida, la enfermedad vascular oclusiva, la hiperviscosidad por causas secundarias y la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿Qué datos nos van a ayudar a identificar pacientes con una sospecha de una trombofilia primaria o secundaria? La historia familiar de trombosis es muy importante en estos casos. La trombosis recurrente sin un factor exponente. La trombosis en sitios inusuales, extremidades superiores o a veces a nivel abdominal. La trombosis a una edad temprana, en menores de 40 años. La resistencia a la terapia antitrombótica convencional, aquellos pacientes que se someten a una anticoagulación oral aunado a una infusión de heparina, aunado a una heparina de bajo peso molecular, y aún así presentan trombosis o retrombosis, y esto es cada vez más frecuente. La trombosis neonatal sin una causa clara, y la trombosis arterial antes de los 30 años, y la prolongación inexplicada del TP o del TTPA en pacientes asintomáticos o aquellos pacientes que tienen un cuadro sugestivo de angiopatía. ¿Qué hay del tratamiento? El diagnóstico a veces no se puede establecer en un primer evento y nos obliga a repetir estudios posteriormente para poder identificar la deficiencia o identificar la mutación o identificar la asociación con otras patologías. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? En aquel paciente que debuta con una trombosis de extremidades principalmente venosa, la recomendación es usar heparina no fraccionada a dosis calculadas, pero esto no debe ser más allá de 5 o 7 días, y en ese tiempo llevar al paciente a una anticoagulación oral, si las condiciones lo permiten, y la heparina de bajo peso molecular, que se puede usar en forma crónica si existe la asociación principalmente con neoplasias. Si es un paciente que ya tiene un evento cerebrovascular no cardíaco, aquí la recomendación de anticoagulación es llevar un INR de 2.5 a 3 y combinarlo con dosis bajas de aspirina para inhibir también la otra vía de coagulación y con ello no evitar los riesgos de trombosis. Existen casos donde hay una trombosis retiniana como primer evento, y ahí el tratamiento recomendado inicial es pentoxifilina, iniciado endovenoso, combinado con anticoagulación, ya sea con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Esto es para las trombosis venosas de extremidades más comunes a los que se enfrenta el paciente, ya sea en urgencia, ya sea en hospitalización, y las recomendaciones que se pueden realizar. Muchas veces requiere de combinar un anticoagulante oral, combinar aspirina y clopidogrel, combinar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular para poder evitar los riesgos de retrombosis en pacientes con aspirina. ¿Qué pasa en aquel paciente que tiene ya una deficiencia o sospechada de proteína C o de proteína S? Si es un paciente que se va a someter a un procedimiento quirúrgico
con un estudio previo o bien sospechado, el tratamiento recomendado es la administración de plasma frescos oculares. Actualmente muchos plasmas de origen sintético, como el Octaplas, comercial, pero que no tienen los suficientes factores de coagulación y está libre de algunos factores que pueden ayudar a disminuir el riesgo de trombosis. Existen ya marcas comerciales que hay POLS de proteína C, de proteína S, que se pueden administrar en estos pacientes, que es de difícil acceso a ellos por el laboratorio productor y pelearlos para el paciente, además del costo que representaría el tener disponible esos POLS de proteína. En aquellos pacientes que ya tienen una administración crónica de anticoagulantes orales y se van a someter a un procedimiento quirúrgico, la idea es migrar ese tratamiento de anticoagulación oral por heparina de bajo peso molecular o a veces la heparina no fraccionada. La recomendación en aquellos casos con alto riesgo de trombosis es usar heparina no fraccionada, dejarle la infusión y suspenderlo una hora antes de la cirugía y continuarla de acuerdo a hallazgos, procedimientos, complicaciones, la misma infusión o bien a una heparina de bajo peso molecular. ¿Qué pasa en aquellos pacientes jóvenes que tienen un aborto espontáneo, un aborto inducido y tiene varias pérdidas fetales? En aquellos pacientes que tienen ya antecedentes de pérdidas fetales en el primer trimestre, en el último trimestre, se recomienda para la preconcepción 80 miligramos de aspirina por día o 100 miligramos al día, y después de que se logra el embarazo, se recomienda la heparina subcutánea o bien la heparina de bajo peso molecular, que es lo ideal, al menos hasta la semana 12, y de ahí ya usar un anticoagulante oral combinado con aspirina hasta una semana antes del embarazo programado o en este caso de la interrupción del embarazo, y la combinación de esteroides hasta 3 meses después de terminado o interrumpido el embarazo. El anticoagulante oral más recomendado es la warfarina, aunque a veces se debe combinar con un antiagregante para potencializar el efecto y cubrir cualquier posibilidad de trombosis. En cuanto al síndrome de antifosfolípidos, ¿cuándo y cómo tratar? Aquí, si no hay evidencia de enfermedad o de una enfermedad trombótica como antecedente de estos pacientes, solamente se le da seguimiento, y en casos de episodios de trombosis se debe dar anticoagulante. Si ya tiene una historia previa de trombosis, se debe anticoagular de manera indefinida y se puede llegar a recomendar el uso de esteroides por 3, 6 meses y dosis de mantenimiento para evitar la actividad del anticuerpo. Si hay una resistencia a los esteroides, se puede utilizar inmunosupresores, el que más se utiliza es azathioprina, se puede usar ciclos de ciclofosfamida, que también de acuerdo a la disponibilidad del recurso y la evolución de cada caso son alternativas. Muchas veces hay errores en el diagnóstico de una trombocilia. Se piensa, o un error muy común es que no existe trombofilia de vasos pequeños. Existe vasculitis de pequeños vasos que puede relacionarse a eventos de trombofilia por deficiencia del factor 5 de Leber. Y ese es uno de los errores que posiblemente se comete. Se piensa que no existe la trombofilia en vasos de pequeño tamaño. Que si no hay afectación a extremidades y a pulmón, eso no es igual a no tener trombofilia. Pueden existir trombosis en sitios atípicos, pueden existir una trombosis cerebral, una trombosis del seno longitudinal, una trombosis de extremidades superiores, una trombosis mesentérica, y está relacionado a un evento trombótico. A veces pensamos que por la región anatómica afectada es un lugar poco común para pensar o descartar la trombofilia. ¿Todo es vasculitis? Pues no. O sea, también hay distintos factores, también hay mutación de los mismos, hay hiperactividad de algunas proteínas, y siempre hay que repetir la búsqueda de anomalías. En un evento agudo nunca se recomienda hacer el panel de trombofilia, sino se tiene que repetir a los 3, a los 6 meses con un enfoque de medir la antigenicidad, la actividad o la inmunidad de cada factor.
y obviamente el evitar la terapia de estrógenos en pacientes con trombofilia. Las recomendaciones: no realizar estudios funcionales o antigénicos durante la fase 1, incluyendo la determinación del factor 5 de Leiden, que se relaciona con una de las causas más comunes, pero no se recomienda hacerlo en una fase 1. La recomendación es hacerlo a los 3-6 meses, de acuerdo a la evolución de cada paciente. Y si el paciente está anticoagulado, no pedir estudios funcionales sobre actividad de la proteína C, de la proteína S, de la vitamina 3 o del factor 5 de Leiden mientras el paciente esté anticoagulado. Hay otras herramientas que se pueden utilizar para poder confirmar el evento de trombofilia. Cuando tengamos algún resultado normal, es repetirlo, confirmarlo por otras vías de coagulación o con estudios especiales para poder determinar la anormalidad. Y siempre se debe buscar en familiares directos la posibilidad de trombosis o antecedentes de trombofilia en estos casos. Bueno, quería terminar con esta frase. No sé si tengamos preguntas. Es un tema complejo. En este hospital hemos tenido casos donde han ameritado hasta 4 elementos para anticoagulación, antiagregación, y aún así la retrombosis está presente. ¿Correcto? En síndrome antifosfolípico, ¿es recomendable llevar algún tratamiento si está asintomático? Si está asintomático, no. No se recomienda un tratamiento, no hay un tratamiento de prevención para ello. Hay algo que lo responde. Un evento de trauma, un procedimiento quirúrgico, a lo mejor alguna situación de alguna comorbilidad que se presente, ya sea la diabetes, hipertensión, considerando los factores de riesgo, pero no se recomienda tratar a aquellos pacientes asintomáticos. Igual el embarazo es un detonante, la cirugía es un detonante, algunos medicamentos son detonantes, como los anticonvulsivos, algunos antiparasitarios, donde sí tenemos que considerar en un paciente ya conocido con anticonvulsivos que no ha tenido eventos trombóticos, evitar ciertos fármacos que puedan desencadenar eventos trombóticos. Algunos comentarios, ¿no? Entramos a un módulo de urgencias, entonces veo que hay un problema serio porque tenemos el paciente que vamos a atender con el evento agudo y después qué es lo que vamos a hacer, porque yo considero que estos son estos eventos criptogénicos que en muchas enfermedades, pues tienes el evento, lo diagnosticas muy bien, pero creo que no para ahí la cosa. En un paciente joven que te hace trombofilia, pues tienes que buscar que más adelante, y no solamente el propio paciente, sino su misma familia, porque muchos de estos casos son condiciones hereditarias. A mí me parece que los trabajos estos de Ruiz Argüelles no han podido ser replicados. Los escuchas en cada sesión del colegio, es la misma plática que decía, y esto no ha podido ser replicado, y él hace mucha hincapié sobre el síndrome de plaquetas pegajosas. Y la pregunta del doctor me parece sumamente importante cuando tú detectas un síndrome antifosfolípico. Si fuera una mujer generalmente con pérdidas fetales, pues tienes que orientar a esto. La situación es diferente cuando estás viendo a un paciente joven masculino que está llegando a urgencias, tiene el evento trombótico y lo tienes que estudiar. Entonces, aquí un caso de lo no hereditario, sino con una alteración congénita, lo que yo he observado en el propio hospital son, primero hacer la diferenciación entre si es arterial o trombótica, si venoso, si tuvo un problema vascular cerebral, y yo creo que ahí usted como cardiólogo debe de verlo mucho, alteraciones congénitas de comunicaciones interauriculares, que es algo relativamente frecuente, que creo que sería necesario investigar este aspecto, o arritmias, etc. Y la otra pregunta es, bueno, detecto yo que me voy hacia lo hereditario, entonces voy a
hacer el panel de estudio, no solamente a este paciente, sino a toda su familia, porque puede haber casos de trombofilia asociados a sus pacientes, y si no les voy a dar tratamiento a esos pacientes, ¿qué sentido tiene hacer todos estos paneles? Otra duda que me queda es, si yo tengo el evento agudo y me voy a esperar 6 meses a ver qué pasó, si tuvo o no tuvo el problema de trombofilia, ¿qué es lo que son 6 meses que se va a quedar descuidado este paciente? ¿No? Y que bueno, va a salir al toda su vida también. No vamos a repetir estos estudios. Sabemos que hay estados transitorios de hipercoagulabilidad y que estos pacientes van a regresar al estado. El abordaje inicial de un paciente que llega a nuestras urgencias con una trombosis venosa, una trombosis cerebral, una trombosis atípica es inicialmente anticoagular. En un ambiente hospitalario se usa infusión de cadena no fraccionada, se usa cadena de bajo peso molecular, se realizan estudios de extensión para ver complicaciones relacionadas con la trombosis. Y como comentaba el doctor, en un paciente joven, hombre, buscamos causas secundarias, causas mecánicas a nivel cardíaco, causas farmacológicas, drogas, trauma o algunos suplementos alimenticios que pueden llevarnos y condicionar un evento de trombosis. En un paciente que ingresa a urgencias, un primer evento de trombosis, de extremidades, sin una relación de trauma, sin comorbilidad, sin fármacos previos, el tratamiento es anticoagular. El tratamiento es anticoagular por al menos 6 meses, y depende de la trombosis por abajo de la rodilla, arriba de la rodilla. Es el tiempo recomendable de anticoagulación, llevándolo a un INR de dosis óptimas, que cada paciente es diferente, la tolerancia al fármaco, los efectos secundarios, mantener un INR entre 2.5 y 3.5, depende del grado de control y de asociación de marca trombosis en estos casos. Se debe anticoagular al menos 6 meses y de ahí repetir nuevamente, hacer un panel de trombofilia, si hay una alta sospecha. Ya hay asociaciones y laboratorios que apoyan para hacer este tipo de panel, porque es muy costoso. Un panel completo de trombofilia donde determinamos la mutación de factores de coagulación de las proteínas C, S, antitrombina 3, aquí en el hospital tiene un costo de 150.000 pesos, donde está fuera del alcance de muchas personas, o de algunas aseguradoras, pues no lo pueden cubrir, pero hay asociaciones, hay laboratorios que apoyan para poder realizar este tipo de paneles y poder dar la certeza diagnóstica y con ello determinar si ese paciente continúa o no anticoagulado. Puede ser que a los 6 meses ese panel salga negativo, salga todo normal, pero eso no me motiva a suspender la anticoagulación. Se recomienda continuarlo con un seguimiento que puede ir de 1, 2, 3, 5 hasta 6 años, donde se va repitiendo cada año ese panel hasta que pueda, como decimos vulgarmente, saltar el conejo y sale alguna neoplasia, sale alguna mutación o sale alguna otra alteración que explique ese evento de trombosis. Y como la sección de Chabelo que debemos hacer y no debemos hacer, el costo de una anticoagulación persistente o la hacemos con antagonistas de vitamina K o la vamos a hacer con heparinas de bajo peso molecular. En la fase aguda quizá recién salido trataríamos con una heparina bajo peso molecular y después hacer el cambio. Ambos tienen sus problemas. Con la adherencia con los antagonistas de vitamina K es muy difícil, el otro es el costo, el esquema diario. Entonces tenemos las alternativas con los inhibidores de dopamina, ¿no? El factor 10 directo. ¿Qué opinaría usar estos? En un paciente con sospecha o un evento de trombosis aguda, venosa, y hay una relación con cáncer, el tratamiento ideal es heparina de bajo peso molecular hasta que exista una resolución o un tratamiento de quimioterapia asociado al evento quirúrgico o el seguimiento que, en el momento que oncología determine que ya está a riesgo y un riesgo de trombosis, se puede migrar esa heparina de bajo peso molecular o una anticoagulante oral combinada con un antiagregante.
Los nuevos anticoagulantes han venido a revolucionar un poco el manejo. Aún en paciente oncológico y en paciente embarazada, la recomendación es heparina de bajo peso molecular. En aquellas situaciones donde exista alguna valvulopatía, una cardiopatía o un evento, una causa secundaria de este evento trombosis, se pueden usar los nuevos anticoagulantes. El problema es el costo de ellos, aún son muy caros. El problema es que algunos de ellos no tienen antídoto y eso puede condicionar sobre anticoagulación y puede llevar al paciente a complicaciones hemorrágicas, que es una de las principales, y llevarlo al servicio de urgencias, donde no tenemos a veces el antídoto, usar una terapia inmunológica para rivaroxaban, por ejemplo, que es uno de los que tiene ya un antídoto, pero es muy caro aún revertir ese efecto de anticoagulación. Doctora, muchísimas gracias. Sí, va para acá. Nuestra siguiente ponencia es sobre el manejo médico del embolismo a cargo del Dr. Alfredo Cabrera Rayo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, especialista en medicina interna en el Hospital Regional 1 de Octubre, múltiples publicaciones y colaboraciones médicas, ha impartido más de 200 conferencias en México y el extranjero relacionadas a temas de medicina interna, urgencias y medicina crítica. Actualmente vicepresidente del Colegio de Medicina Interna y presidente electo del Congreso Mundial de Medicina Interna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. ¿Puedo moverlo de que... Es que quiero moverme. ¿Se escucha bien, no? A ver, ¿cómo lo ves ahí? Sí.